Hace un año, Sara comenzó a dar en secreto dinero a la anciana limpiadora Catherine para sus medicinas. Y hoy la mujer la agarró del brazo. Mañana entra al hospital solo por la entrada de servicio. Por la principal, bajo ningún concepto. Créeme, es importante. Pasado mañana te lo explicaré. Y cuando llegó la mañana, Sara Brock se despertó al sonido del despertador a las 6:30. Afuera aún estaba oscuro, y solo algunas farolas iluminaban la calle desierta del barrio residencial. Se estiró, sintiendo el peso familiar en los hombros tras su turno de 12 horas de ayer, y se levantó en silencio, tratando de no despertar a su padre en la habitación contigua. En la cocina, Sara encendió la tetera y escuchó atentamente. Desde la pared se oyó un ligero carraspeo, luego el crujido de la cama. Su padre se había despertado. Rápidamente preparó un té fuerte, cortó 2 rebanadas de pan y sacó mantequilla y queso de la nevera. El desayuno fue modesto, pero no había tiempo ni dinero para más hasta el próximo salario. Al entrar en la habitación de su padre, Sara sonrió como de costumbre. «Buenos días, papá. ¿Cómo dormiste?» Alex estaba recostado en su cama con cabecera alta, cubierto con una manta cálida. El lado derecho de su rostro estaba ligeramente torcido tras el derrame cerebral que sufrió hace 3 años. Su brazo izquierdo descansaba inmóvil sobre la manta. «Bien, hija», respondió con voz ronca. «Solo que por la mañana me dolía la espalda y tenía ganas de ir al baño, pero no quería despertarte». Sara colocó la bandeja con el desayuno en la mesita y ayudó a su padre a incorporarse, colocando cojines bajo su espalda. Luego le llevó la vacinilla, lo ayudó a hacer sus necesidades, lo secó y lo vistió con un pijama limpio. Todo esto tomó unos 20 minutos, pero lo hizo con calma, sin prisa, aunque sabía que se estaba retrasando. «Tú come primero», dijo su padre, mirándola con ojos cansados. «Tú estás demasiado delgada. Yo comeré en el trabajo, papá. Ahora te traigo tu avena». Rápidamente recalentó la avena de trigo sarraceno de ayer, añadió un poco de mantequilla y pacientemente alimentó a su padre con la cuchara. Él masticaba lentamente, la mitad de su boca funcionaba mal, y Sara limpiaba con una servilleta las esquinas de sus labios cuando se caía algo de comida. «La vecina Audrey prometió pasar hoy», dijo Sara mientras recogía los platos. «Le dejaré las llaves debajo del felpudo. Ella te dará de comer y comprobará que todo esté bien. Solo no le digas nada del dinero», pidió su padre. «Es incómodo frente a la gente». Sara no respondió. El dinero era realmente un problema. Su salario de enfermera en una clínica privada era de $2,300. La pensión por discapacidad de su padre era de $1,100. Con eso debía pagar el alquiler, comprar comida, medicinas para su padre y, además, costear a la cuidadora al menos 2 veces por semana cuando Sara tenía turnos nocturnos. La vecina Audrey ayudaba gratis, por bondad, pero Sara siempre intentaba recompensarla, con pasteles o un tarro de mermelada. A las 6:30, Sara salió de casa. Hasta la parada de autobús había unos 10 minutos a pie, y luego otros 40 minutos en un autobús sofocante hasta las afueras de la ciudad, donde estaba la clínica. Alcanzó su autobús y se sentó junto a la ventana, mirando la gris mañana de noviembre. Lloviznaba, y la gente se apresuraba al trabajo con caras sombrías. La clínica estaba en un edificio de 3 pisos que antes había sido un jardín de infancia. En aquel entonces había murales coloridos en las paredes y áreas de juego, pero ahora la fachada estaba pintada de blanco, se había colocado un cartel azul y los patios se habían asfaltado para estacionamiento. La clínica se consideraba privada, pero en realidad era pequeña y poco prestigiosa. Acudían principalmente residentes de los barrios cercanos, aquellos que no querían viajar al centro o evitar las colas en la clínica pública.
Sara entró por la entrada principal, saludó con un gesto al guardia Carl, que dormitaba en su puesto, y subió al segundo piso, donde estaba el departamento de terapia. En la sala de personal se puso su bata blanca, recogió su cabello oscuro en un moño y comenzó su jornada laboral. Había mucho trabajo. Debía recorrer las habitaciones, revisar el estado de los pacientes, repartir los medicamentos matutinos, medir presión y temperatura, poner algunas inyecciones y cambiar sueros. Sara trabajaba rápido y con precisión, aunque el cansancio se acumulaba día tras día. En la clínica siempre faltaba personal de enfermería, y las enfermeras debían asumir doble carga de trabajo. Durante el descanso, alrededor de las 11 de la mañana, Sara bajó al cuarto de limpieza en la planta baja a buscar ropa limpia. Allí, entre estanterías con sábanas y toallas, vio a Catherine. La anciana limpiadora estaba sentada en un taburete bajo, secándose los ojos con un pañuelo. «Catherine, ¿qué pasó?». Sara se acercó y se agachó junto a ella. La mujer se sobresaltó y rápidamente escondió el pañuelo en el bolsillo de su bata de trabajo. «Nada, Sara, solo estoy un poco cansada». Pero Sara vio sus ojos enrojecidos y sus manos temblorosas. Catherine era una mujer delgada de unos 65 años, con cabello gris recogido en una pequeña coleta. Su rostro estaba agotado, con profundas arrugas, y sus manos, constantemente expuestas al agua y productos químicos, estaban rojas y agrietadas. ¿Está segura de que está bien? ¿Se siente mal? La anciana guardó silencio y luego dijo en voz baja: «Se me acabaron las medicinas y falta una semana para la pensión. Pensé que podría estirarlas, pero no funcionó». «¿Qué medicinas?». «Para la diabetes. Necesito inyectarme insulina, y es cara. Y también pastillas. El mes pasado gasté casi toda la pensión en ellas, y ahora también hay que pagar el alquiler. Así que decidí ahorrar un poco y ponerme menos inyecciones, pero ahora me siento mal». Sara, en silencio, sacó de su bolsillo la cartera, contó $300 y se los entregó a Catherine. «Tome, compre sus medicinas». «Ay, niña, no puedo aceptar tu dinero. Apenas llegas a fin de mes tú». «Lo sé, su padre está enfermo. Por favor, tómelo. Para mí ahora no es tan crítico, pero usted lo necesita más. No puede dejar de ponerse la insulina, es peligroso». Catherine miraba el dinero y las lágrimas volvieron a recorrer sus mejillas. «Gracias, querida. Te lo devolveré cuando reciba la pensión». «No hace falta devolverlo. Solo compre sus medicinas y cuide de usted misma». Desde ese día pasó casi un año. Sara cada semana le daba discretamente dinero a Catherine para sus medicinas. La suma era pequeña, 2 o 3 mil, pero para la anciana era un verdadero salvavidas. No hacían pública esta ayuda, generalmente se encontraban en la escalera o en el cuarto de limpieza, intercambiando frases breves rápidamente. Catherine siempre agradecía con lágrimas en los ojos, y Sara solo sacudía la cabeza pidiéndole que cuidara su salud. Sara no le contaba esto a nadie, ni siquiera a su padre. Simplemente recortaba sus propios gastos donde podía, dejó de comprar ropa nueva, ahorraba en cosméticos, tomaba taxis con menos frecuencia cuando llegaba tarde. A veces, en lugar de almorzar en el trabajo, se conformaba con té y galletas que traía de casa. Pero ver cómo Catherine poco a poco recuperaba el color en sus mejillas, cómo dejaban de temblarle las manos, era la recompensa de Sara. La vida seguía su curso. Los días laborales se alternaban con turnos nocturnos. En casa, Sara cuidaba a su padre, cocinaba, limpiaba y lavaba. No le quedaba tiempo para vida personal. Tenía 32 años, pero su última relación terminó 3 años atrás, cuando su padre sufrió el derrame. Su entonces novio no aguantó y se fue,
diciendo que no se había inscrito para el papel de cuidadora. Desde entonces, Sara ni siquiera intentó salir con alguien, entendiendo que no tenía ni tiempo ni fuerzas para eso. Poco a poco, Sara empezó a notar cosas extrañas en el funcionamiento de la clínica. Hace unos 4 meses comenzaron a llegar pacientes tarde en la noche o incluso de madrugada. Los ubicaban en el tercer piso, en una ala separada, a la que el personal normal no tenía acceso. El director Gregory Wallace explicaba que eran pacientes especiales que necesitaban tranquilidad y confidencialidad. Sara los había visto varias veces desde lejos, cuando subía por error al tercer piso a buscar documentos. Eran hombres y mujeres de distintas edades. Parecían saludables, pero siempre tensos y callados. Los acompañaban no enfermeras comunes, sino otras personas con batas blancas que Sara no había visto antes. También era extraño que el director Gregory comenzara a realizar reuniones privadas con frecuencia. En esos días, su oficina en el primer piso quedaba cerrada, las ventanas cubiertas y el guardia Carl no dejaba acercarse a nadie. Sara se enteró de esto por otras enfermeras que susurraban en la sala de personal, haciendo conjeturas. Tal vez deciden sobre los salarios, decía Ashley, una joven enfermera de cirugía. Escuché que recortan el presupuesto. O quizás viene algún tipo de inspección, opinaría Viola, la enfermera mayor. Siempre antes de las inspecciones, los jefes se ponen nerviosos. Sara no participaba en estas conversaciones. No tenía tiempo para chismes, y el funcionamiento de la clínica le importaba poco mientras le pagaran el salario y pudiera mantener a su familia. Sin embargo, hace 2 semanas ocurrió un hecho que la puso en alerta. Ese día, Sara reemplazaba a su colega Mindy, que estaba enferma y trabajaba en el primer piso en recepción. Tenía que llevar formularios de solicitudes de análisis desde la oficina del director, ya que se habían acabado en recepción. Sara llamó a la puerta de la oficina, pero nadie respondió. Sabía que Gregory había ido a alguna reunión en la administración de la ciudad y volvería solo por la tarde. La puerta no estaba cerrada, así que entró. La oficina del director era espaciosa, con un gran escritorio, silla de cuero y armarios a lo largo de las paredes. Olía a café caro y perfume masculino. Sara se acercó al armario donde normalmente estaban los formularios, abrió la puerta y comenzó a buscar lo que necesitaba. Fue entonces cuando su mirada cayó sobre el escritorio. Allí había una carpeta abierta con documentos. Sara no tenía intención de fisgonear, pero algunas palabras en la primera hoja llamaron su atención: donante, compatibilidad, transporte de órganos. Sin querer, se acercó más y repasó rápidamente el texto. Eran listas con nombres, fechas de nacimiento y grupos sanguíneos. Al lado estaban cantidades en dólares, sumas muy grandes. En otra hoja había una correspondencia impresa de correos electrónicos, donde se discutían los plazos de entrega del material y la coordinación con clínicas en otras ciudades. En el texto aparecían términos médicos: riñones, hígado, válvulas cardíacas. Sara sintió un escalofrío en el pecho. No era ingenua y comprendía que estaba viendo algo sospechoso. En ese momento se escucharon pasos en el pasillo. Sara se apartó rápidamente del escritorio, agarró los formularios del armario y salió de la oficina, apenas cerrando la puerta detrás de ella. El resto del día intentó apartar los pensamientos inquietantes. ¿Quizá había entendido mal? Tal vez eran documentos médicos normales, solo con una terminología específica. No era una doctora de alto nivel, no dominaba todos los detalles de la trasplantología. ¿Y por qué involucrarse en algo que no le correspondía? Tenía suficientes problemas propios, pero los pensamientos volvían una y otra vez. Órganos de donantes, grandes sumas de dinero, pacientes secretos en el tercer piso, y si en la clínica ocurría algo ilegal.
Sara no le contó nada a nadie. Primero, no estaba segura de sus sospechas. Segundo, temía perder el trabajo. Si empezaba a hacer preguntas o a quejarse, podrían despedirla y encontrar otro empleo con el mismo salario y cerca de casa no sería fácil. No, era mejor callar y no destacarse. Los días pasaban, se acercaba el invierno. Sara seguía trabajando, cuidando a su padre y ayudando a Catherine. A veces, por las noches, cuando su padre ya dormía, Sara se sentaba en la cocina con una taza de té y pensaba en su vida, 32 años, sin vida personal, cansancio constante, eterna falta de dinero. ¿Cuándo terminaría esto? ¿Alguna vez mejoraría? Pero luego recordaba la sonrisa de su padre cuando ella llegaba a casa, su alegría cuando le leía el periódico por la noche o ponía su programa favorito en la televisión. Como Catherine la miraba agradecida cuando recibía el dinero para las medicinas. Y Sara comprendía que no podía rendirse. Había que seguir viviendo, trabajando y esperar lo mejor. Una tarde de mediados de noviembre, Sara terminaba su turno. Afuera ya estaba oscuro, y caía una nieve mojada mezclada con lluvia. Ella recogía cansada sus cosas en la sala de personal, pensando que en casa aún debía preparar la cena, dar de comer a su padre, darle las medicinas y ayudarlo a acostarse. Luego ella misma podría recostarse aunque fuera unas pocas horas. Al salir de la sala de personal, Sara se dirigió a la salida de servicio en la planta baja. La entrada principal se cerraba a las 7 de la tarde y el personal debía salir después por la salida trasera que daba al patio de servicio. Bajaba por las escaleras cuando escuchó una voz baja. Sara, espera. Al volverse, vio a Catherine. La anciana estaba en el pasillo semioscuro con un balde y una fregona, pero su rostro estaba tenso, casi asustado. «Catherine, ¿todavía estás aquí? Ya es tarde, deberías irte a casa. Ya voy. Necesito decirte algo importante». Sara se acercó. La anciana miró a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara, y con la mano temblorosa agarró a Sara del brazo de la bata. «Escúchame bien, niña. Mañana, cuando vayas a trabajar, no entres por la entrada principal. ¿Me oyes? Bajo ningún concepto entres por la entrada principal». Sara la miró sorprendida. «¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Entra por la salida de servicio, por la puerta trasera. Es muy importante. Créeme, por favor. Pasado mañana te lo explicaré, lo prometo. Pero mañana por la mañana entra solo por atrás». Los ojos de Catherine brillaban en la penumbra, y Sara vio en ellos un miedo auténtico. La anciana no estaba bromeando ni inventando. Algo había pasado, algo serio. «Catherine, me estás asustando. Al menos dime algo». «No puedo ahora». «No puedo. Solo haz lo que te pido. Me has hecho tanto bien, me has salvado. Ahora es mi turno. Prométeme que mañana entrarás por la salida de servicio». Sara miró los ojos suplicantes de la anciana y asintió lentamente. «Está bien. Lo prometo». Catherine exhaló aliviada y soltó el brazo de Sara. «Gracias, querida. Vete a casa. Tu padre te espera. Y recuerda, solo por la salida de servicio». Sara salió de la clínica por la puerta trasera y se dirigió a la parada de autobús. La nieve mojada le pegaba en la cara, y los charcos chapoteaban bajo sus pies. Subió el cuello de su chaqueta y se sumió en sus pensamientos. ¿Qué pudo asustar tanto a Catherine? ¿Por qué no se podía entrar por la entrada principal? Cuanto más pensaba, más crecía su inquietud. Catherine no era de las que entran en pánico por tonterías. Si la anciana advertía con tanto miedo en la voz, entonces el peligro era real.
En casa, Sara logró cumplir con las tareas de la tarde a duras penas. Su padre notó que estaba distraída y preguntó, ¿todo está bien? Sara sonrió y dijo que solo estaba cansada. Más tarde, por la noche, ya acostada en la cama, no podía dormir durante mucho tiempo. Frente a sus ojos estaba el rostro asustado de Catherine, y en sus oídos resonaban sus palabras, no entres por la entrada principal. La mañana comenzó como de costumbre. Sara se despertó a las 5:30, ayudó a su padre con los procedimientos matutinos y le dio el desayuno. Alex estaba de buen humor, contaba que durante la noche había tenido un sueño agradable sobre el mar, donde habían pasado unas vacaciones familiares hace mucho tiempo, cuando su madre todavía vivía. ¿Recuerdas cómo construías castillos de arena? Sonreía, esforzándose por sostener la cuchara con la mano sana. Tan bonitos, con torrecitas. Y luego llegaba la ola y los borraba todos, y tú llorabas. Sara sonrió recordando aquella infancia lejana. Parecía que había sido en otra vida. Besó a su padre en la frente, le recordó que la vecina Audrey vendría al mediodía y salió de casa. En la calle hacía un frío húmedo. La nieve mojada que había caído la noche anterior se había derretido durante la noche, y ahora bajo sus pies crujía una mezcla gris y blanda. Sara caminaba hacia la parada, sumida en sus pensamientos. Las palabras de Catherine no la dejaban en paz. No entres por la entrada principal. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar en la entrada principal? Se sentó en su lugar habitual junto a la ventana del autobús y empezó a mirar las calles que pasaban. La ciudad despertaba, la gente se apresuraba al trabajo. Todo era como siempre, rutinario y predecible. ¿Estará exagerando? Tal vez Catherine solo se confundió o se puso nerviosa. La anciana ya no era joven y la diabetes afectaba su salud. Pero entonces Sara recordó aquella mirada, aquel miedo genuino en los ojos de Catherine. No. No era un capricho de anciana. Era una advertencia seria de alguien que realmente sabía algo. El autobús llevó a Sara hasta su parada. Ella bajó y caminó lentamente hacia la clínica. El edificio se veía al frente, blanco, con un cartel azul. Frente a la entrada principal había un pequeño estacionamiento asfaltado, donde normalmente estacionaban los autos de los médicos y de la administración. La entrada de servicio estaba en el otro lado del edificio, hacia el patio de servicio, donde estaban los contenedores de basura, el almacén y la caldera. Sara se detuvo a unos pocos metros de la entrada principal. Normalmente entraba por allí, pasaba junto al guardia Carl, subía por la escalera central al segundo piso. Era una ruta habitual, practicada hasta la automatización. Esta vez, sin embargo, se quedó allí vacilando. La entrada principal parecía completamente normal. Puertas de vidrio, un cartel arriba, estacionamiento al lado con algunos autos. Ninguna señal de peligro. Quizás solo entrar como siempre. ¿Qué diferencia hace por cuál puerta entrar? Pensó de repente, pero en su cabeza volvió a sonar la voz de Catherine, bajo ninguna circunstancia entres por la entrada principal. Sara respiró hondo y giró a la derecha, rodeando el edificio. Un camino estrecho conducía a lo largo de la pared hacia el patio de servicio. Allí estaba más sucio, en algunos lugares la nieve no se había quitado y el suelo era resbaladizo. Caminó con cuidado, sujetándose de la pared, y en un minuto llegó a la entrada de servicio. Era una puerta metálica común, siempre abierta en horario laboral. Sara la empujó y entró. Olía a cloro y humedad. Caminó por el estrecho pasillo junto a los almacenes, subió por la escalera trasera al segundo piso y llegó a la sala de médicos familiar. Dentro ya estaba Ashley, una joven enfermera de cirugía. Se estaba pintando los labios frente a un pequeño espejo. El día comenzó como siempre.
Revisión de habitaciones, reparto de medicinas, inyecciones, sueros, medición de la presión arterial. Los pacientes eran distintos, algunos gruñones, otros agradecidos, otros callados. Sara hacía su trabajo automáticamente, pero la tensión interna no la abandonaba. Estaba constantemente atenta, observando, esperando algo. Alrededor de las 11 de la mañana, Sara bajó al primer piso por medicamentos. Al pasar frente a la ventana que daba al estacionamiento frente a la entrada principal, se detuvo sin querer y miró hacia abajo. En la entrada principal estaba el guardia Carl. Fumaba apoyado en la pared y hablaba por teléfono. Sara notó que varias veces miraba el estacionamiento, luego su reloj, y otra vez el estacionamiento. Su postura parecía tensa. Claramente esperaba a alguien o estaba vigilando a alguien. Poco después, salió del edificio el director médico Gregory Wallace, un hombre alto, de unos 50 años, con un traje caro y el cabello gris peinado cuidadosamente. Se acercó a Carl y empezaron a hablar de algo. Sara no escuchó las palabras, pero vio cómo el director gesticulaba, señalando con la mano el estacionamiento y luego la entrada. Carl asintió, sacó algo del bolsillo de la chaqueta y se lo mostró al director. Luego ambos miraron el reloj. Sara se apartó de la ventana. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué era eso? ¿Una conversación normal entre el jefe y el guardia o algo más? Regresó a la sala de médicos e intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos se mezclaban. Para la hora del almuerzo, la tensión se había vuelto casi insoportable. Sara decidió que esa noche buscaría a Catherine y exigiría explicaciones. Ya no podía esperar hasta pasado mañana. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando Sara estaba poniendo una inyección a una paciente mayor en la habitación, Ashley entró corriendo a la sala de médicos. «Sara, ¿lo escuchaste?» Hubo algún lío en la entrada principal. Sara se sobresaltó y terminó rápidamente el procedimiento. ¿Qué lío? Sí, un coche casi atropella a alguien en el estacionamiento. Dicen que el guardia Carl estaba al volante. Parece que confundió el acelerador con el freno y casi choca contra la pared. Menos mal que no había nadie cerca. A Sara se le heló la sangre. Un coche en el estacionamiento. El guardia Carl en la entrada principal. Si esa mañana hubiera entrado por la entrada principal, como siempre, justo en ese momento habría salido de allí para su descanso de almuerzo. Normalmente Sara salía a comer algo alrededor de las 3, compraba un bollo en un puesto cercano. ¿Acaso todo estaba destinado para ella? ¿Acaso Caro debía atropellarla a ella, pero no ocurrió porque entró por la entrada de servicio? Sus manos comenzaron a temblar. Sara se sentó en una silla en la sala de médicos, intentando calmarse. Ashley la miraba preocupada. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Te sientes mal? Estoy bien, solo cansada. ¿Quieres irte a casa un poco antes? Yo me encargo de aquí. No, no, estoy bien. El resto del día, Sara lo pasó como en un sueño. Continuó cumpliendo con sus obligaciones, pero por dentro todo hervía de miedo e incomprensión. ¿Por qué alguien quería atropellarla? ¿Por qué? ¿O estaba exagerando y solo fue un accidente, una coincidencia? Pero las coincidencias no existen. Catherine le había advertido que no entrara por la entrada principal precisamente hoy. Y justo hoy ocurrió un incidente en el estacionamiento de la entrada principal con un coche cuyo conductor era el guardia. El guardia que por la mañana había hablado de manera extraña con el director médico, miraba el reloj y esperaba algo. Cuando la jornada laboral estaba por terminar, Sara no pudo soportarlo más. Bajó al primer piso y empezó a buscar a Catherine. La encontró en el almacén, doblando paños limpios. «Catherine, necesito hablar contigo. Ahora mismo». La anciana se giró.
Su rostro estaba gris, sus ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Vamos, niña, pero no aquí. Subieron al tercer piso, hasta el extremo más alejado del pasillo, donde había habitaciones vacías, en desuso desde hacía tiempo. Catherine entró en una de ellas, cerró la puerta y se apoyó contra ella con la espalda, como temiendo que alguien pudiera entrar. Sara, debo contarte todo. Ya no puedo guardar silencio. Sara se acercó a la ventana y miró a la anciana. Su corazón latía con fuerza en la garganta. Hable, te escucho. Catherine se dejó caer pesadamente en una silla junto a la pared. Sus manos temblaban y las entrelazaba, intentando calmarse. Hace 3 noches, comenzó en voz baja, estaba limpiando el despacho del director médico. Él normalmente se va a casa a las 7 de la tarde y yo llego a limpiar alrededor de las 9, cuando ya no hay nadie. Me resulta más cómodo así, no molesto a nadie. Sara asintió sin interrumpir. Aquella noche, como siempre, llegué con paños y un balde. Abrí la puerta del despacho y estaba a punto de entrar, pero escuché voces. Venían de un pequeño cuarto al lado del despacho, donde el director a veces descansa, tiene un sofá. La puerta de esa habitación estaba entreabierta y escuché a Gregory hablando con alguien. La anciana hizo una pausa, tragó saliva y continuó. No quería escuchar, de verdad. Quise irme y volver después. Pero entonces escuché una frase que me detuvo. Gregory dijo, con esta enfermera hay que hacer algo. Ella vio documentos. Y entendí que hablaba de ti, añadió Catherine. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Me retiré rápidamente al almacén, continuó Catherine, que está junto al despacho. Allí guardan mopas y productos de limpieza. Casi cerré la puerta, dejando solo una rendija, y escuché. Dios mío, cómo tenía miedo. Pensé que el corazón me iba a saltar del pecho. La anciana sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente sudorosa. En esa habitación, además de Gregory, había 2 personas más. Uno era el guardia Caro, reconocí su voz. Y el otro era un hombre desconocido, hablaba con acento, no sé si caucásico o centroasiático. Estaban hablando de ti, Sara. El director dijo que hace 2 semanas habías entrado en su despacho por unos formularios y viste en el escritorio documentos sobre órganos donados. Dijo que podrías haber leído algo indebido y que ahora representas una amenaza. Sara se apoyó contra la pared, sus piernas se volvieron de gelatina. Ese hombre desconocido preguntó si el director estaba seguro de que habías entendido algo. Gregory respondió que no estaba seguro, pero que no podían arriesgarse. El asunto era demasiado serio, había muchísimo dinero de por medio. Dijo que no se podía permitir que fueras a la policía o empezaras a hacer preguntas. Luego ese hombre preguntó, ¿y qué propones? Y el director respondió, hay que hacer que ella guarde silencio para siempre, pero que parezca un accidente. El silencio en la habitación era tan denso que Sara podía oír su propia respiración. Caro dijo que podía encargarse, la voz de Catherine se volvió un susurro. Propuso atropellarte en el estacionamiento de la entrada principal. Dijo que parecería un accidente, que no supo manejar. Gregory estuvo de acuerdo. Acordaron que sucedería mañana por la mañana, es decir, hoy, cuando vinieras a trabajar. Caro dijo que conoce tu rutina. Sabe que siempre llegas a las 8 y cruzas el estacionamiento por la entrada principal. Esperará en el coche, como si fuera a estacionar, y cuando pases, acelerará accidentalmente y te atropellará. Sara se cubrió el rostro con las manos. No podía ser verdad. Esto era una pesadilla. Yo estaba en ese almacén y no sabía qué hacer, continuó Catherine entre lágrimas. Salir y decir que había escuchado ellos también me habrían matado. ¿Quedarse callada?
Pero entonces te matarían a ti. Tú has hecho tanto por mí, Sara. Me salvaste la vida cuando me diste dinero para la medicina. Sin insulina, habría muerto. ¿Cómo podía permitir que te mataran a ti? La anciana se levantó, se acercó a Sara y le tomó las manos. Esperé a que se fueran. Luego regresé a casa y no dormí en toda la noche. Pensaba qué hacer. Por la mañana decidí, hay que advertirte para que no entres por la entrada principal. Y también hay que llamar a la policía. Ayer por la tarde fui a la oficina de correos, hay un teléfono público allí, y llamé al número que encontré en internet desde la biblioteca. Llamé de manera anónima, sin dar mi nombre. ¿Y qué dijo usted?, preguntó Sara apenas en un susurro. Dije que en la clínica en las afueras de la ciudad estaba ocurriendo algo ilegal relacionado con órganos donados. Que el director Gregory Wallace traficaba con órganos. Pedí que lo investigaran, que registraran. La mujer al otro lado de la línea tomaba nota, hacía preguntas, pedía detalles. Yo conté todo lo que escuché esa noche, sobre los documentos, la correspondencia, los pacientes del tercer piso. Catherine soltó las manos de Sara y se secó las lágrimas. No sé si la policía me creyó. Tal vez pensaron que era una broma. Pero hice todo lo que pude. Y lo más importante, te advertí. Hoy no entraste por la entrada principal, y eso te salvó la vida. Sara miraba a la anciana, sin saber qué decir. Todo parecía surrealista: tráfico de órganos, intento de asesinato, policía. Ayer su vida era simple y clara: trabajo, casa, padre, cansancio. Y ahora de repente se encontraba en el centro de una historia criminal. Catherine, ¿está segura de que entendió todo correctamente? ¿Quizás escuchó mal algo? La anciana negó con la cabeza. Escuché todo claramente, niña. No estoy sorda. Hablaban de ti, de los documentos, del asesinato. Escuché cada palabra. Sara se dejó caer en la silla. Sus manos temblaban, los pensamientos se enredaban. ¿Qué hacer ahora? ¿Ir a la policía ella misma? ¿Pero con qué pruebas? Solo vio esos documentos una vez, hace 2 semanas, y no recordó los detalles. ¿Es su palabra contra la del director? ¿O tal vez simplemente renunciar y marcharse lejos? ¿Pero a dónde? Tiene un padre enfermo que no puede trasladar y no tiene dinero para mudarse. Sara, escúchame, dijo Catherine, sentándose a su lado. Si la policía cree en mi llamada, vendrán a revisar la clínica. Tal vez mañana, tal vez en un par de días. Tienes que aguantar ese tiempo. No llames la atención. Compórtate como siempre. Y lo más importante, no te quedes a solas con el director ni con Carl. No deben tener una segunda oportunidad. ¿Y usted? También está en peligro. Si descubren que los escuchó. No lo descubrirán, dijo Catherine con calma. Fui muy cuidadosa. Creo que ni siquiera recuerdan que esa noche debía limpiar la oficina. Para ellos solo soy una vieja limpiadora, invisible. Sara miró a Catherine con nuevos ojos. Aquella anciana frágil, con manos temblorosas, resultó ser mucho más fuerte y valiente de lo que parecía. Gracias, dijo Sara, abrazándola. Gracias por salvarme la vida. Fuiste tú quien me salvó hace 1 año, respondió Catherine, acariciándole la cabeza, cuando me diste dinero para la medicina. Solo devolví la deuda. Se quedaron unos minutos más en aquella sala vacía, tomadas de la mano, calmándose. Luego Catherine dijo que debía volver a terminar la limpieza, y Sara, a casa, con su padre. Sara salió de la clínica por la entrada de servicio, evitando el estacionamiento principal. Todo el camino a casa miraba a su alrededor, temerosa de que alguien la estuviera siguiendo. Cada coche que pasaba parecía una amenaza.
En el autobús se sentó en los asientos traseros, desde donde podía ver a todos los pasajeros. En casa, su padre notó de inmediato su estado. «Hija, ¿por qué estás tan asustada? ¿Qué pasó?» Sara no podía decirle la verdad, no podía añadir preocupaciones a alguien enfermo. Sonrió y dijo: «Solo estoy muy cansada». Fue un día pesado. Mientras preparaba la cena, alimentaba a su padre y lo ayudaba a acostarse, Sara intentaba organizar sus pensamientos. Si Catherine tenía razón y en la clínica realmente trafican con órganos, era un crimen muy grave. Las personas involucradas no se detendrían ante nada para protegerse. Ya habían intentado matarla una vez. ¿Lo intentarían de nuevo? ¿Y qué hacer si la policía no viene? Si no creen en la llamada de Catherine o deciden que es falsa, entonces tendría que enfrentarse sola a los criminales que ya saben que Sara vio los documentos. Tarde en la noche, cuando su padre ya dormía, Sara se sentó en la cocina con una taza de té frío. Afuera era una noche oscura de noviembre. No había nadie en la calle. Sacó su teléfono y encontró el número de la policía. Sus dedos quedaron suspendidos sobre la pantalla. Llamar y contarlo todo ella misma, pero, ¿qué diría? Que una limpiadora escuchó algo. Que hubo un intento de atropello que parece un accidente. No tenía pruebas. No la tomarían en serio. No, había que esperar. Esperar y confiar en que la policía finalmente respondería a la llamada de Catherine. Mientras tanto, debía mantenerse alejada del director y del guardia, no dar motivo para un nuevo intento. Sara apagó la luz y se acostó, pero no pudo dormir. Yacía en la oscuridad con los ojos abiertos, pensando en lo frágil que es la vida. Ayer por la mañana era una enfermera común con problemas comunes, y hoy sabía que alguien quería matarla. Y lo único que la había salvado era la bondad que alguna vez mostró hacia una anciana solitaria. Una bondad que volvió a ella en el momento más aterrador. Sara despertó con un pesado sentimiento en el pecho. Toda la noche tuvo pesadillas, coches que se dirigían hacia ella, los rostros del director y de Carl persiguiéndola por los oscuros pasillos de la clínica. Se levantó destrozada, con dolor de cabeza y manos temblorosas. Ayudando a su padre con las rutinas matutinas, Sara trataba de parecer tranquila. Alex la miraba preocupado, pero no hacía preguntas. Solo cuando le daba el desayuno, dijo en voz baja: «Si algo pasó, hija, dímelo. Aunque estoy enfermo, puedo escucharte». Sara le besó la frente y negó con la cabeza. «Todo está bien, papá. Solo dormí mal». De camino al trabajo, miraba a su alrededor constantemente. Cada coche parecía sospechoso. En el autobús se sentó de manera que podía ver a todos los pasajeros. El corazón le latía rápido, las palmas le sudaban. El miedo pesaba en su interior como un nudo. Al acercarse a la clínica, Sara vaciló otra vez. Tal vez no ir al trabajo, llamar y decir que estaba enferma. Pero eso llamaría la atención. Catherine había dicho que debía comportarse como siempre, no destacar. Sara rodeó el edificio y entró por la entrada de servicio. En la sala de médicos ya estaban Ashley y Viola. Comentaban el incidente de ayer en el estacionamiento. Sara se cambió en silencio al uniforme y comenzó a trabajar, revisaba las salas, repartía medicinas, ponía inyecciones. Sus manos se movían automáticamente, pero por dentro todo estaba tenso como una cuerda. Escuchaba constantemente los ruidos del pasillo y se sobresaltaba con cada golpe de puerta. Alrededor de las 10 de la mañana, el director entró en la sección. Gregory recorría las salas, hablaba con los pacientes, hacía observaciones a las enfermeras. Cuando se acercó a Sara, ella sintió como su corazón se aceleraba. Sara le habló, y en su voz no había nada sospechoso,
un tono de negocios habitual. ¿Está todo en orden con la documentación? Esta noche vendrá una inspección de sanidad. Sí, Gregory, todo está en orden, respondió, intentando mantener la voz firme. Él la miró atentamente, como si intentara ver algo en su rostro. Sara sostuvo la mirada, aunque por dentro todo estaba tenso. No se ve bien hoy, dijo de repente. ¿No estará enferma? Ayer circulaban rumores de que no estuvo en casa. No, estoy sana. Solo un poco cansada. Bien. Necesitamos empleados saludables. Asintió y continuó por el pasillo. Sara lo siguió con la mirada, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Qué era eso? Cortesía habitual o estaba poniéndola a prueba. ¿Sabe que no se presentó ayer a la entrada principal a la hora indicada? Durante la pausa del almuerzo, Sara decidió quedarse en la sala de médicos, no salió a la calle, comió el sándwich que había traído de casa y lo acompañó con té de su termo. ¿No vas a ir al kiosco? Siempre vas, se sorprendió Ashley. Hoy no tengo ganas. Hace frío afuera. Alrededor de las 2 de la tarde, llegó la policía a la clínica. Sara escuchó ruido abajo, voces, portazos. Miró al pasillo y vio cómo varias personas uniformadas subían por la escalera. Al frente iba un hombre de mediana edad con ropa de civil, seguido de 2 policías. Las enfermeras se agruparon en la sala de médicos, mirándose entre sí. ¿Qué pasó? ¿Alguna inspección? ¿Por lo de ayer en el estacionamiento? ¿O alguien puso una denuncia? Sara se quedó junto a la ventana, viendo cómo otras 2 patrullas entraban en el patio de la clínica. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. ¿Sería por la llamada de Catherine? ¿Realmente le creyeron? Unos minutos después, por la radio de la clínica se anunció que todo el personal debía permanecer en sus puestos y no abandonar el edificio sin permiso. Se estaba realizando una inspección en la clínica. Sara volvió a sus tareas, pero trabajar era difícil. Los pensamientos se mezclaban, las manos le temblaban. Escuchaba atentamente los ruidos de abajo, pasos, voces, chirridos de puertas. Alrededor de las 3, el hombre de civil subió a su sección. Se presentó como investigador y pidió que todas las enfermeras se reunieran en la sala de médicos. Quiero hacerles algunas preguntas, dijo. ¿Alguna de ustedes ha notado algo inusual en el funcionamiento de la clínica últimamente? ¿Pacientes extraños, comportamientos sospechosos de la administración? Todos guardaron silencio. Sara sintió como sus mejillas se calentaban. Debía hablar sobre los documentos que vio, pero el miedo le bloqueaba la garganta. Viola levantó la mano con vacilación. En el tercer piso hay un ala cerrada. A las enfermeras comunes no nos dejan entrar. Dicen que allí están los pacientes VIP. El investigador anotó algo en su libreta. ¿Algo más? El director a menudo realiza reuniones a puerta cerrada, y a veces traen a ciertas personas por la noche. Lo hemos visto, añadió Ashley. El investigador asintió y dirigió la mirada hacia Sara. ¿Y usted qué puede decir? Sara respiró hondo. Ahora o nunca. Yo hace 2 semanas vi unos documentos en el escritorio del director. Había listas con datos de personas, grupos sanguíneos y cantidades en dólares y palabras sobre órganos donados. La sala se quedó en silencio. Todos la miraban. El investigador la observaba con atención. ¿Puede describir esos documentos con más detalle? Sara contó todo lo que recordaba, cómo fue a buscar formularios, vio una carpeta abierta, leyó algunas líneas. Su voz temblaba, pero hablaba intentando no omitir ningún detalle. ¿Por qué no lo informó antes? Preguntó el investigador. Yo no estaba segura, pensé que tal vez eran documentos médicos normales, y tenía miedo de perder el trabajo.
Tengo un padre enfermo, necesito el dinero. El investigador asintió con comprensión. Está bien. Tendrá que dar una declaración oficial, pero primero espere a que terminemos la inspección. Él salió, y las enfermeras se lanzaron sobre Sara con preguntas. ¿Qué documentos son esos? ¿De qué está hablando? ¿Acaso hay algo ilegal en la clínica? Sara no respondió. Se sentó en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Eso era todo. Ya no había vuelta atrás. Había dado su declaración. Si realmente eran criminales, sabrían lo que ella contó a la policía. ¿Qué sucedería después? La inspección duró varias horas. Los policías sacaban cajas con documentos, computadoras y algunas carpetas de la oficina del director. Luego subieron al tercer piso, al ala cerrada. De allí sacaron a varias personas, esos pacientes extraños que Sara a veces veía. Al anochecer sacaron del edificio al director Gregory. Iba esposado, con el rostro gris y los labios apretados. Tras él, llevaban al guardia Carl. Después sacaron a otros dos hombres que Sara no conocía. Todos los empleados de la clínica se agolparon junto a las ventanas, observando lo que ocurría. Algunos suspiraban, otros se persignaban, y algunos simplemente permanecían en silencio, en estado de shock. Arrestaron al director, susurraba Ashley. Dios mío, ¿qué estaba pasando aquí? Cerca de las 7 de la tarde, el investigador volvió a subir a la sección y pidió a Sara que lo acompañara. Bajaron al primer piso, a una sala vacía, donde el investigador sacó un grabador y le pidió que contara todo desde el principio. Sara habló largo rato, sobre los documentos que había visto, sobre los pacientes extraños del tercer piso, sobre las reuniones privadas que el director organizaba. No mencionó a Catherine ni que la anciana la había advertido del peligro, decidió que por ahora no la pondría en riesgo. El investigador escuchaba atentamente, tomaba notas y, a veces, hacía preguntas aclaratorias. Ha ayudado mucho a la investigación, dijo cuando Sara terminó. Gracias a su declaración podremos construir el caso. Lo que sucedía en esta clínica es un delito grave, tráfico de órganos de donantes. La gente venía aquí, los examinaban y luego los llevaban a otras ciudades, donde les extraían órganos. Algunos ni siquiera comprendían a qué se estaban prestando. Los engañaban, prometiéndoles dinero fácil por participar en estudios médicos. Sara escuchaba y sentía crecer el horror dentro de sí. Entonces era verdad. Todo lo que Catherine había contado era verdad. Y realmente habían querido matarla porque ella lo había descubierto por accidente. ¿Qué pasará ahora? Preguntó en voz baja. Los arrestados permanecerán bajo custodia hasta el juicio. Estamos confiscando todos los documentos, interrogando testigos y reuniendo pruebas. Es un caso grave, recibirán largas condenas, y a usted no le amenaza nada. Está bajo protección. ¿Y la clínica? La clínica se cerrará temporalmente hasta que termine la investigación. A todos los empleados se les pagará una compensación por el tiempo de inactividad forzado. Sara salió de la sala con las piernas de algodón. En el pasillo vio a Catherine. La anciana estaba junto a la pared con un balde y una fregona, pero no trabajaba, solo miraba por la ventana. Sara se acercó a ella. Catherine. La anciana se volteó. Sus ojos estaban rojos, pero en su rostro había una sonrisa. ¿Viste, Sara? Los arrestaron. La policía creyó en mi llamada. No solo me salvaste a mí. Salvaste a muchas personas. Dios sabe cuántas víctimas más habría habido si no fuera por ti. Catherine negó con la cabeza. Lo salvamos juntas. Tú diste la declaración, yo hice la llamada. Somos un equipo. Se abrazaron en el pasillo.
Dos mujeres unidas por la vida. Una salvó a la otra con dinero para medicinas, la otra salvó a la primera de la muerte. Y ahora juntas habían detenido a los criminales. Sara caminaba hacia su casa como en un sueño. En el autobús miraba por la ventana y no podía creer lo que había ocurrido. Ayer vivía con miedo, y hoy el peligro había pasado. Los criminales estaban arrestados. Todo había terminado. Su padre la recibió con preocupación. En la televisión muestran que arrestaron al director de la clínica donde trabajas. Dicen que hubo delitos allí. ¿Estás bien? Sara se sentó junto a él en la cama y tomó su mano. Todo está bien, papá. Todo había terminado. Estoy a salvo. Y por primera vez en muchos días, sintió como la tensión se liberaba. Las lágrimas brotaron solas, lágrimas de alivio, de cansancio, de liberación del miedo. Alex la acariciaba la cabeza, como cuando era niña, y repetía en voz baja: todo está bien, hija, todo estará bien. Los días siguientes pasaron en un torbellino. Sara fue llamada varias veces a la policía para dar más declaraciones. Ella contó a los investigadores con todo detalle todo lo que había visto y oído. Catherine también fue interrogada, y la anciana confesó honestamente que había escuchado la conversación y llamado de manera anónima. El investigador, aquel hombre de mediana edad que había visitado la clínica, las agradeció a ambas. Sin su ayuda no habríamos podido resolver este caso tan rápido. Han demostrado un gran coraje. La clínica fue sellada. Todos los empleados fueron enviados a un permiso forzoso con sueldo completo. Sara estaba en casa y no sabía qué hacer a continuación. Tenía dinero suficiente por ahora, pero ¿qué pasaría después? Buscar un nuevo trabajo. Una semana después, el investigador la llamó y le pidió que fuera a la comisaría. Sara fue y se enteró de que el caso avanzaba rápidamente. Durante la inspección se encontraron documentos que confirmaban el comercio ilegal de órganos. El director Gregory Wallace, el guardia Carl y otros 4 cómplices de diferentes ciudades fueron formalmente acusados de actividad criminal organizada. Usted, como testigo y víctima, tiene derecho a una compensación, dijo el investigador. Se ha probado un intento de atentado contra su vida. Carl, bajo la presión de las pruebas, confesó que había recibido dinero del director para simular accidentes. De acuerdo con la ley, el Estado paga compensaciones a las víctimas de crímenes. Sara guardaba silencio, sin comprender del todo de qué se trataba. La suma será determinada por el tribunal, continuó el investigador, pero preliminarmente se habla de aproximadamente $200,000. Más el daño moral y la compensación por pérdida de trabajo. 200,000. Sara no podía creer lo que oía. Era una cantidad enorme para ella, más de lo que había ganado en los últimos 5 años. El juicio se celebró 3 meses después. Sara se sentó en la sala junto a Catherine y otros testigos. El director Gregory Wallace se veía envejecido y gris. Estaba en el banquillo de los acusados con la cabeza baja, sin levantar la mirada. El guardia Carl también parecía abatido. El fiscal leía las acusaciones. La lista de delitos era larga: tráfico de órganos humanos, organización de grupo criminal, fraude, intento de asesinato. En los últimos 2 años, más de 30 personas habían pasado por la clínica y habían sido engañadas para vender sus órganos. Algunos ni siquiera comprendían lo que les estaba sucediendo. Los dormían bajo el pretexto de operaciones normales. Sara escuchaba y sentía cómo crecía la ira dentro de ella. ¿Cómo podían tratar así a las personas? Convertir a la gente en mercancía por dinero. La sentencia fue severa. El director Wallis recibió 15 años de régimen estricto, el guardia Carl 10 años, y los demás cómplices entre 8 y 12 años. Cuando el juez leía la sentencia, la sala estaba en silencio.
Tras el juicio, se asignaron compensaciones a Sara y Catherine. Sara recibió $230,000 por la amenaza a su vida, daño moral y pérdida de trabajo. Catherine recibió menos $50,000, pero para la anciana también era una suma considerable. Cuando Sara llegó a casa y le contó a su padre sobre la compensación, Alex no lo creyó. ¿200,000, hija? ¿Estás bromeando? No, papá. Nos transfirieron el dinero a la cuenta. Lo verifiqué. Su padre lloró. Había estado preocupado durante tanto tiempo de ser una carga para su hija, de que por él ella no podía vivir bien. Y de repente aparecieron los fondos que podían cambiar sus vidas. ¿Qué harás ahora?, preguntó cuando se calmó. Sara reflexionó. Durante semanas había pensado mucho en ello. Trabajar como enfermera en otra clínica, su voz temblaba. Pero el sueldo seguiría siendo bajo y la vida continuaría como antes. Quiero abrir mi propio negocio, dijo. Un pequeño consultorio médico donde las personas pudieran recibir servicios básicos, inyecciones, sueros, medición de presión, consultas. Sin engaños, sin precios exorbitantes. Honestamente y con conciencia. Su padre sonrió. Es una buena idea, hija. Lo lograrás. Sara comenzó a actuar. Encontró un pequeño local en la planta baja de un edificio residencial en su barrio. Antes había sido una tienda, pero cerró y el dueño alquilaba el espacio. El local resultó ser espacioso, con buena remodelación y entrada independiente. Sara lo alquiló y empezó a equiparlo, compró material médico, camilla, armarios para medicinas, refrigerador, encargó un cartel, gestionó todos los documentos necesarios y obtuvo la licencia. Todo esto tomó 2 meses, pero lo logró. Una noche, cuando la renovación estaba casi terminada, llamaron a la puerta. Sara abrió y vio a Catherine. La anciana sostenía un ramo de flores y sonreía tímidamente. Sara, escuché que estás abriendo tu consultorio. Felicidades. Gracias, Catherine. Pasa, te lo mostraré. Entraron. Catherine recorrió el local y asintió con aprobación. Ha quedado muy bonito. Acogedor. La gente vendrá a verte. Sara sirvió té y se sentaron en una pequeña mesa en una esquina del consultorio. Catherine, quería preguntarte, empezó Sara. Ahora estás sin trabajo. La clínica cerró y recibiste una compensación. ¿Qué piensas hacer? La anciana se encogió de hombros. No lo sé, querida. Todavía es temprano para jubilarme, tengo solo 65. Y buscar trabajo de limpieza a mi edad es difícil. Creo que me quedaré en casa, cuidando a los nietos. ¿Y si te ofreciera trabajo?, preguntó Sara, mirándola a los ojos. Necesito una administradora, continuó. Alguien que anote a los pacientes, conteste llamadas y mantenga el orden en el consultorio. El sueldo no es grande, claro, menos $3,000, pero es estable y sin trabajo físico pesado. Catherine se quedó inmóvil con la taza en las manos. ¿Tú en serio? Absolutamente en serio. Me salvaste la vida. Si no hubiera sido por ti, yo no estaría aquí ahora. Quiero que trabajes conmigo. Confío en ti. Las lágrimas rodaron por las arrugadas mejillas de la anciana. Puso la taza sobre la mesa y tomó las manos de Sara. Gracias, hija. Gracias. Acepto. Trabajaré de manera que no te arrepientas, respondió Catherine. El consultorio médico abrió a comienzos de la primavera. Sara colocó anuncios en los edificios cercanos y repartió folletos en la calle. Los primeros días los visitantes eran pocos, pero poco a poco la gente empezó a llegar. Algunos necesitaban una inyección, otros un suero, y algunos solo medir la presión. Sara trabajaba con el corazón. Atendía a cada paciente con cuidado,
sin prisa, escuchaba sus quejas y daba consejos. Estableció precios accesibles, la mitad de lo que cobraban las clínicas privadas. La gente lo valoraba y recomendaba su consultorio a conocidos. Catherine también se acomodó. Se sentaba en el mostrador de la administración, anotaba a los pacientes, contestaba llamadas telefónicas, preparaba té para quienes, después del suero, debían quedarse a descansar un poco. La anciana floreció. Encontró un propósito. Tenía un trabajo que disfrutaba. Un mes después de la apertura, entró al consultorio un hombre de unos 38 años, alto, con gafas y una sonrisa amable. Hola, me llamo Oscar Morozov. Soy médico general. Escuché que abrió un nuevo consultorio aquí y quise venir a conocerlo. Sarah Brooks. Soy enfermera y dueña de este consultorio. Mucho gusto, respondió Sara y le estrechó la mano. Comenzaron a hablar. Oscar contó que había trabajado en una clínica municipal, pero estaba cansado de la burocracia, la carga enorme y el bajo sueldo. Soñaba con tener algo propio, donde pudiera atender pacientes con calma, dedicarles tiempo y no perseguir la cantidad. Busco un lugar para trabajar a tiempo parcial, dijo. Tal vez necesites un médico. Podría atender algunos días a la semana. Sara lo pensó. Un médico en su consultorio sería estupendo. Los pacientes no solo podrían recibir procedimientos, sino también consultas y recetas. ¿Y cuáles serían tus condiciones? Preguntó. Un porcentaje de las consultas. Tú proporcionas el local y el equipo. Yo traigo a mis pacientes y acepto nuevos. Repartimos los ingresos. Discutieron los detalles y llegaron a un acuerdo. Una semana después, Oscar comenzó a atender los martes, jueves y sábados. Resultó ser un médico excelente, atento, conocedor y con buen sentido del humor. Los pacientes lo apreciaron y la fila para verlo creció. Sara trabajaba junto a él y poco a poco se dio cuenta de que le gustaba no solo como colega. Era amable, recto y sabía escuchar. A veces tomaban té juntos durante los descansos entre pacientes, conversaban sobre la vida, la medicina y sus sueños. Oscar contó que estaba divorciado, no tenía hijos y vivía solo. Sara le habló de su vida, de su padre enfermo y de todo lo que había pasado en la clínica. Eres muy valiente, dijo él cuando terminó de contarle. No todos se atreverían a enfrentarse a criminales. Solo hice lo que debía hacer, respondió Sara. No podía quedarme callada. Una vez, a finales de mayo, Oscar se quedó después de la consulta. Todos los pacientes ya se habían ido, y Catherine también se había marchado a casa. Se quedaron solos en el consultorio. Sara, ¿puedo preguntarte algo? Comenzó él, un poco avergonzado. Claro, sonrió ella. ¿Tú tienes a alguien? Me refiero a tu vida personal. No, en los últimos años no he tenido tiempo para nada, salvo para trabajar y cuidar de mi padre. Entiendo. ¿Y si te invitara al cine o simplemente a pasear? Sara lo miró y sintió como algo cálido se movía dentro de ella. Hacía mucho que no sentía algo así. Con gusto, respondió. Comenzaron a salir. Al principio, rara vez, una vez a la semana, cuando Sara podía dejar a su padre con la vecina. Iban al cine, paseaban por el parque, se sentaban en cafeterías y hablaban de todo. Oscar resultó ser exactamente la persona que Sara necesitaba, confiable, comprensivo, con quien podía ser ella misma. Visitaba su casa y conoció a Alex. El padre inmediatamente simpatizó con Oscar. Buen tipo, dijo a Sara cuando se quedaron solos. Veo que él te quiere y que tú también le tienes cariño. Papá, aún es pronto para hablar de amor, se sonrojó Sara. Hija, he vivido lo suficiente para reconocer cuando dos personas encajan. Ustedes encajan. No lo dejes pasar. Pasaron unos meses más.
El consultorio médico funcionaba cada vez mejor. Sara contrató a otra enfermera para poder manejar el flujo de pacientes. Catherine compró con su compensación un pequeño apartamento y se mudó de la vivienda comunal. Literalmente brillaba de felicidad. Por primera vez en mi vida tengo mi propio hogar, decía entre lágrimas. Gracias, Sara. Si no fuera por ti, habría muerto en esa vivienda comunal. Alex también se sentía mejor. Ahora Sara tenía dinero para medicinas de calidad, visitas regulares al masajista y equipos especiales para rehabilitación. Su padre empezó a mover poco a poco la mano izquierda, su habla se volvió clara. Los médicos decían que era un gran progreso para alguien después de un accidente cerebrovascular. A finales de otoño, Oscar le propuso matrimonio a Sara. Estaban en el mismo parque donde pasearon por primera vez, y él sacó una pequeña caja con un anillo. Sara, sé que nos conocemos desde hace poco, pero estoy seguro de mis sentimientos. Eres la persona más maravillosa que he conocido. Eres fuerte, bondadosa y honesta. Quiero estar contigo. ¿Te casarías conmigo? Sara lo miró entre lágrimas. Hace un año no podía imaginar que su vida estaría llena de tanta felicidad, un trabajo que amaba, un padre que mejoraba, Catherine, casi como familia, y este hombre maravilloso que la amaba. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. La boda se celebró en diciembre, de manera sencilla, entre familiares y amigos cercanos. Estuvieron amigos de Oscar, algunos colegas, la vecina Aubrey. Catherine fue la invitada de honor, la sentaron junto al novio y la novia, y la anciana lloró de felicidad durante toda la noche. Alex se sentó en su silla de ruedas junto a los jóvenes y no ocultó sus lágrimas. Llegó al día en que su hija se casó con un buen hombre. La vio feliz. ¿Qué más podría desear? Después de la boda, Oscar se mudó con Sara. El apartamento era pequeño, pero se arreglaban. Oscar ayudaba a cuidar de Alex y lo trataba como a un padre propio. Por las noches los tres se sentaban en la cocina, tomaban té y conversaban. Era una felicidad sencilla y tranquila, pero para Sara era más valiosa que cualquier otra cosa en el mundo. El consultorio médico seguía creciendo. Sara pensaba en expandirse, tal vez abrir un segundo consultorio en otro barrio. Oscar apoyaba sus ideas y ayudaba con la planificación. Un día primaveral, al cerrar el consultorio después del trabajo, Sara estaba junto a la ventana mirando la calle. Catherine limpiaba el mostrador cantando suavemente una canción. Oscar revisaba las fichas de pacientes para el día siguiente. Sara pensaba en cómo había cambiado su vida en ese año. Hace un año era una enfermera cansada, que apenas llegaba a fin de mes, viviendo en constante miedo y soledad. Ahora tenía su propio negocio, un esposo amoroso, un padre que mejoraba, y una amiga fiel en Catherine. Todo comenzó con un simple acto de bondad, los $300 que dio a la anciana para sus medicinas. En aquel entonces, Sara no pensó en las consecuencias ni esperaba recompensa, solo quería ayudar a alguien necesitado. Y la bondad regresó a ella con la anciana. Catherine le salvó la vida al advertirle del peligro. Luego comenzó una nueva vida, llena de justicia, amor y esperanza. Sara sonrió y se volvió hacia su esposo. Oscar, vamos a casa. Papá nos espera. Salieron del consultorio los tres, Sara, Oscar y Catherine. Afuera era una cálida primavera, el aire olía a hierba y lluvia. Les esperaba toda una vida llena de oportunidades y felicidad. Y todo gracias a que una enfermera cansada tendió una mano amiga a una anciana solitaria. A veces, esos gestos simples cambian absolutamente todo.